la institución en la que trabajo tenemos una línea verde, es una línea de atención policial que acude a llamados de auxilio de jóvenes que son detenidos por la policía o por malos policías que pretenden hacerlos pasar como microcomercializadores cuando en realidad son usuarios. Hemos atendido más de 120 casos. Estos malos policías en mi país lo que hacen es pedir una corrupción de 600 soles, $150, para evitar que entre el fiscal a intervenir en el caso. La data es peor, Casimira, mira, a pesar de que no es delito en mi país el acto del consumo, el 78% de las intervenciones anuales de la policía son porque estamos fuera de foco. Es por eso que a mi juicio lo que debemos es traficantes, patrimonio, insumos y realización. Es ser selectivos en la lucha contra el narcotráfico. La situación en México, en Colombia, es preocupante. Sin duda, y eso ha llevado a que precisamente el presidente Santos colombiano, el presidente Pérez Molina en Guatemala y en su momento el presidente Calderón en México, le dijeron al presidente Obama, ya basta. No podemos seguir nosotros poniendo la sangre, y esto no funciona. No podemos hacer políticas sobre drogas, y eso lo dijeron en abril del año pasado en la 6ª Cumbre de las Américas. La próxima semana el presidente Santos presenta en Bogotá el informe que da cuenta sobre ese mandato que se le dio a la OEA para explorar alternativas, que no es legalización. Muchos de los que se oponen a nuestro pensamiento piensan que solo es o blanco legalización, y no se dan cuenta que hay una serie de tonalidades de gris que los países podemos adoptar. Oscarito, adelante, por favor. Bueno, tenemos una pregunta del señor Cristian para el señor Soberón. Sabiendo que el narcotráfico hace daño a toda la población, ¿cómo explica usted, para que entendamos mejor, el poder que tiene el narcotráfico, que no se lo puede? Bueno, en la propia pregunta creo que está la respuesta. En el caso de la cocaína, el narcotráfico en general en el mundo genera 450.000 millones de dólares al año. En el caso de la cocaína, 80.000 millones de dólares al año. De esos 80.000 millones, solo 500 millones llegan a nuestros países. 2 millones a los que mencionábamos, Casimira, hace un rato. El problema de la economía del narcotráfico es la cantidad de dinero que genera y cómo volverlo a introducir al sistema financiero nacional o internacional. Entonces, eso permite muchas cosas. Es que con estas cifras se reconoce de que hay países que mueven su economía en base al narcotráfico. Seguro. Y hay otro elemento estadístico que a tomar en cuenta. En las parcelas de los productores en mi país, un ladrillo de cocaína cuesta $1.100. Al llegar a las fronteras de mi cuesta $7.000 ese mismo ladrillo. Al llegar a las fronteras de América del Sur, estamos a $15.000, $16.000. Y al llegar a los mercados europeos, estamos a $35.000. Esa misma unidad. Entonces, ese diferencial no lo tiene ni el café, ni el cacao, ni el palmito, ni la palma aceitera, ni ningún otro de los... Y a mi juicio, esa irracionalidad en los precios, ¿quién la da? La isla. Que vista empresarialmente, sin nada de moral, es una oferta cotizado. Así de simple. ¿Cómo analiza los vínculos entre el narcotráfico y el terrorismo en América Latina? Ese es otro tema que nos tiene a todos con el Jesús en la boca, ¿no? Me encanta esa pregunta porque ahora el San Benito de narcoterrorismo permite ponerle etiquetas a Raimundo y a todo el mundo. Similitudes entre el fútbol y el básquet requieren un valor. Sin embargo, no son el mismo deporte. Tienen estrategias distintas, tienen jugadas distintas. Lo mismo ocurre con el fenómeno del terrorismo y el fenómeno del narcotráfico. Ambos fenómenos completamente distintos en su naturaleza y en su estructura. Ahora bien, esto no significa que no en espacios compartidos, alianzas compartidas. Ocurre. Ha ocurrido en todo el mundo, con todos los grupos irregulares en Asia Central, en África, en Europa, en los Balcanes, en América Latina. El gran y terrible error sería
como estamos cometiéndolo en algunos países de la región, particularmente en el mío, en el Perú, fenómeno que debe ser combatido con la misma estrategia ambos. Por ejemplo, la mayor región productora de coca de mi país es el BRAE, el Valle del Río Apurímac, 19.000 hectáreas, y ahí está sentado también Sendero Luminoso. Muy hondamente, el presidente Humala y su gobierno señalaron de que iba a empezar la erradicación de cultivos de coca en el BRAE. Cuando me preguntaron mi opinión, yo les dije, es como poner querosene, gasolina en una fogata. Es darles alimento gratuito a Sendero Luminoso para que continúe con su prédica política y su accionar terrorista. Yo no erradicaría en el BRAE. Es una enorme y profunda diferencia. Yo no militarizaría el BRAE. Una profunda y enorme diferencia con el gobierno de mi país. En el caso del lavado de dinero, ¿pasa lo mismo? Ahí es más complejo, porque yo he visto que para poder investigar un caso de lavado requieren, se llama el delito precedente, requieren el delito de drogas, que esté allí para poder, en realidad son dos delitos autónomos, pero esto no lo conocen bien todavía los jueces y fiscales, siempre están tratando de juntarlo a un delito precedente. Hace un momento hablábamos de la economía del narcotráfico que mueve a muchos países. ¿Cómo dejar de depender de ello? Es casi como la pregunta del millón, ¿no? ¿Poderra? La verdad hay que ser realistas. Las drogas han convivido con la historia de la humanidad desde la prehistoria, la historia, hasta la actualidad. La pregunta es, ¿por qué se nos ha desbocado el problema desde 1970 a la fecha? Y la respuesta para mí es una sola, porque se le ocurrió a un país en el mundo unilateralmente decidir que había una forma de acabar. 1971, el presidente Richard Nixon lo puso como problema de seguridad nacional, y a partir de ahí encontramos una espiral de internacionalización del problema que nos llevaron casi prácticamente hasta el bombardeo de las cuevas de Bora Bora en Afganistán y la búsqueda de Osama Bin Laden y todo este problema ya que se nos escapó de las manos. Entonces, decir que vamos a poder vivir sin el dinero del narcotráfico, la criminalidad siempre va a buscar una forma de generar un excedente entre oferta y demanda. Si no es cocaína, son armas. Si no son armas, son insumos. Si no, es material radioactivo, seres humanos, etcétera. Este tipo de problemas y disfunciones. El asunto está cómo lo enfrentamos. ¿Cómo lo enfrentamos? Si creemos que vamos a desaparecer con ella, estamos fritos. Tenemos que actuar para desmantelar aquellas cabezas del crimen organizado que tratan de surgir. Y ahí se le cae con inteligencia, con trabajo coordinado, con todas las herramientas. Antes de detener a una persona, conocer sus movimientos financieros, su patrimonio, sus viajes, sus entornos, sus negocios. Se cae eso y se le hace un gran daño. Yo ahí puedo decir, estamos triunfando. ¿Habrán cambiado las estructuras de los cárteles de la droga, de los narcotraficantes? Hay un primer estructuras de cartel. Estamos hablando de eslabones de una cadena que actúan prácticamente de forma autónoma, tercerizando, fragmentando, de tal modo no sabe ni tiene idea, por seguridad y por ignorancia, dónde va a parar esa droga. O sea, no hay por qué pensar que el narcotráfico no se va a comportar como un empresario común y silvestre. En la medida de lo posible va a preferir la plata que el plomo. Y solamente acudirá al plomo cuando se le cierran los negocios, cuando hay una necesidad. Ojo, no estoy tratando para nada de defenderlo, hay que irles al cuello, pero estoy tratando de descubrir su naturaleza, su esencia y la manera de actuar. Usted ha escrito una serie de libros, ¿no? Varios, no sé cuántos son. Libros que van recomendados para todos, para jefes de Estado, para familias en general. La opinión pública. Hay un personaje que nosotros hemos escrito que es la madre de nuestros barrios que ve con horror que su hijo va a la escuela y está por fuera del amparo de su madre y que puede caer en las garras de un mal compañerito que le invita a droga. Va a los políticos que
gastan saliva discurseando y que no entienden un problema como este, que es complejo y que sobre el cual no bastan discursos genéricos como decir vamos a luchar contra el flagelo del narcotráfico, bla, 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 y no pasa nada. Dejen de hablar y hagamos a la Eso lo quiere decir usted. Sí, mire, en estos 5 meses que estuve en la gestión pública en mi país, yo decía, institución que no tiene liderazgo, yo lo asumo. Pero institución que tiene liderazgo hay que fortalecerlo. En nuestros países es muy común el celo dentro de la administración pública. No que soy policía, tú eres fiscal, no que tú eres juez. Y no tenemos esa capacidad de ver al Estado como uno solo. Entonces, para mí era clave, en un tema tan complejo como este, actuar coordinadamente. Ricardo, ¿qué le ha inclinado a complejos como usted mismo lo califica? Primero, increíble vericueto. Como surge, su historia es apasionante, acciones más evidentes en América Latina. América Latina ha sido el escenario privilegiado de esta guerra. Aquí mismo en Bolivia han ocurrido las cosas más increíbles en la historia de la lucha contra el narcotráfico y del narcotráfico en mi país también. Entonces ese es un segundo factor. El tercero, porque si hay algo claro que tengo en la vida, es que este tema bien resuelto, familias, individuos, instituciones y estados. ¿Y usted? Porque está tocando un tema que es neurálgico, muy delicado. Sé que en su país por un mes entero ha estado en los titulares de los diferentes periódicos que pedían que usted se vaya, que deje el cargo, que deje de ser SAR antidrogas. Esta es una anécdota. Estaba en la base policial de Palmapampa, una base aérea, policial aérea, donde vuelan los helicópteros para hacer interdicción. Y me invitaron a volar en uno de estos aparatos. Y yo les dije, no, muchas gracias. Los helicópteros se caen en tierra. Mientras más cerca de la gente, más seguro me encuentro. Siempre me ha pasado lo mismo. El sábado que pasó en Lima se realizó la Marcha Mundial de la Marihuana. Yo di el discurso central. Y llegué y había un coronel de la policía muy adusto. Me decía, ¿usted está garantizando esto? Sí, señor, no se preocupe, no va a pasar nada. Pero señor, acá hay gente. Usted tiene cuestiones más acá. Que quede claro, no es que usted apoya al consumo de droga, no es que usted apoya al consumo de marihuana, de cocaína. No, para nada. Por favor, para que la gente lo entienda. Que quede muy claro, que quede muy claro. El tema de las drogas es un tema muy serio y que sería preferible que nuestras generaciones tengan toda la información como para tomar una decisión razonable de no meterse en consumos indebidos. Eso siempre se lo he dicho. ¿Usted tiene hijos? Tengo una hija con la que converso esos temas. ¿De qué edad es ella? 17. 17. ¿Entiende? Entonces es un tema del día a día, con mi familia, con la que no siempre estamos de acuerdo. Incluso ella misma me interpela muchas veces y me encanta que me interpele porque me permite entender al otro. ¿Eso deberíamos hacer todos los padres? Seguro. No cerrarnos y ser más abiertos en estos temas con ellos. Yo creo que ahí está la primera barrera que tenemos nosotros como padres y como madres. Dar lecciones a nuestro hijo sin antes escucharle. Lo primero que hay que hacer es escucharle. Solo cuando él sienta la necesidad del consejo materno y paterno sobre un determinado tema, poner la posición de uno y ponerla en evidencia. Es lo que yo he hecho, me ha dado excelentes resultados para con esta niña y la tiene clara, ¿sabes? Porque vive en un entorno donde aparte de... Domingo a las 14 horas, PAT Cine. Casi al mediodía. Tenemos nada para cerrar la entrevista. ¿Hay algo importante que usted quiere decirnos? Sin duda, el objetivo central de todo esto es lograr que nuestras familias, nuestros hijos, nuestras sociedades sean ciudadanos que puedan hacer uso completo de sus facultades, que estén fuera de los peligros que representan o que podrían representar usos indebidos y que todos los efectos perversos que hemos visto en la guerra contra las drogas no se den en nuestras sociedades. Ha sido un gusto. Gracias por haber